Bueno, pues es el lunes del doctor Luis Estrada. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Luis, ¿cómo estás, doctor? Pues todavía en shock. ¿Por qué estás en shock? Por todo lo que pasó esta semana. Es que son tantos temas. Fíjate, si nos ponemos a revisar solamente lo que pasó desde el lunes pasado, nosotros detectamos 6 temas y eso solo pasa en una semana. Eso es lo que todavía nosotros vemos como una oleada de información y de sucesos. Pues es que están pasando cosas que suceden, no necesariamente, repito, a veces por buenas noticias sino cuestiones que se tienen que administrar, ¿no? ¿Cuáles viste? Fíjate, obviamente, bueno, pues el resultado de la negociación de los aranceles, el 5% fue un tema importante. El presidente López Obrador ha mencionado a Donald Trump 56 veces. Son más veces de las que ha mencionado a Carlos Salinas, a Ernesto Zedillo, a Felipe Calderón, a Vicente Fox y a los presidentes antiguos. Solo Benito Juárez lo supera. Entonces, es un tema importante para el presidente, por supuesto. Marcelo Ebrard, a quien acabas de entrevistar y quien llevó toda la negociación y a quien el presidente López Obrador le cedió todo la voz y las decisiones en la comitiva mexicana que estuvo en Washington, ha asistido a las conferencias como hoy 9 veces, contando la de hoy, y ha hablado o participado las 9 veces. Es de los pocos participantes que más de 5 veces haya hablado en todas. Y que cuando va, habla. Que cuando va, habla en todas. Creo que en ese sentido la comunicación, lo platicábamos también la semana pasada, el presidente López Obrador expresa su información en la conferencia y a través de algunos memorándums, como los que dio, y especialmente el evento en Tijuana del sábado, mientras que el presidente Donald Trump contesta en su Twitter personal. Y es ahí donde está un poco la disparidad, pero bueno, pues ese es el estilo del presidente Donald Trump, y eso es a lo que hay que aplicarse. Por cierto, Joaquín, el día de hoy van 192 días de gobierno, y el día de hoy, de lunes a viernes, las que contamos, van 131 conferencias de prensa, para poner un poco en perspectiva. Ese es el primero. El segundo tema, retomando un poco lo de las elecciones de la semana pasada, que fue el tema del lunes, el presidente López Obrador mencionó 3 frases que nos parece que caen en la parte de lo no falseable, como los categorizamos, que no se puede probar si es verdad o es mentira, porque decía, la gente está muy contenta con los cambios que se dieron en las elecciones de la semana pasada. Bueno, pues hay que definir qué gente que es contenta y qué cambios. Segundo, el presidente afirmó varias veces que no hubo fraude como antes. Ese es el tipo de afirmaciones en las cuales pues deja muy vaga las definiciones y es complicado verificar. O también dijo, no hubo intervención del gobierno como antes. Bueno, pues repito, son cosas que no se pueden probar y no se puede decir si está bien o está mal, o si está diciendo la verdad o no, y ese se suma a todo lo que nosotros vemos como afirmaciones no verdaderas. Solo la semana pasada, en una semana, el presidente hizo en todas las 5 conferencias de prensa 57 promesas, 29 compromisos, de estos que te digo no falseables, 194, casi 40 por conferencia, y falsas 30, nos da un total de 310. ¿Cuáles fueron las falsas? Algunas. Cuando el presidente dice, por ejemplo, que un funcionario del gobierno anterior ganaba más de 600,000 pesos, sin probarlo, eso no se puede, por ley estaba aprobado que no podía ganar oficialmente más de lo que ganaba el presidente, y el presidente no ganaba el anterior ni siquiera 250,000 pesos, en fin. Entonces, ese tipo de afirmaciones, el presidente las repite y no prueba, no tiene la prueba de eso. Entonces, a lo que voy con todo esto es, las afirmaciones no verdaderas, el total, promedia entre marzo, abril, mayo y junio, que es lo que llevamos contado, 49 por conferencia. Esto nos da un total de 245 por semana, y si lo proyectáramos a todo el año, más de 12,500 afirmaciones no verdaderas solo en las conferencias de prensa y solo de lunes a viernes. Es un número pues muy amplio. Porque aquí parece la impresión de que se dedica a mentir y no es cierto. No necesariamente, porque como te digo, algunas de estas, las promesas o los compromisos, son respuestas que da a las preguntas muy concretas que le dan, pero no es en ese momento factible probarlas.
Por ejemplo, cuando dice en términos de promesas, oiga, presidente, pero esto que está pasando en este lugar, ¿cómo se va a solucionar? El presidente dice, bueno, para eso vamos a ampliar una carretera, o para eso vamos a bajar las medicinas a la mitad de precio. Eso es un compromiso. Bueno, tenemos que esperar a que lo haga para que realmente se pueda aprobar. Y los compromisos, los que hace con la fuente que se han aumentado, se han incrementado, cuando le dicen, oiga, presidente, queremos saber sobre este tema, sí, les van a informar, le voy a decir a tal secretaria o a tal secretario que venga y les dé un informe completo. Y no necesariamente lo hacen, o no van en la fecha que quedaron, o no hay forma de darle seguimiento, porque muchas veces los reporteros que hacen esa solicitud o no van a la conferencia el día que quedaron, o aunque vayan, no les toca el turno de tomar la palabra y hacer una pregunta. Entonces, eso queda pues muchas veces en el aire. El tercer tema que vemos fue el asunto de la austeridad de los investigadores y el asunto de CONACYT y el CIDE. Fíjate, aquí el presidente ha dicho 37 veces austeridad republicana. Esa frase que pues es lo que guía o justifica los recortes. Pero la pobreza franciscana, que es ya como el extremo, la versión radical, esa la ha dicho solamente 4 veces. Entonces, 37 veces austeridad republicana, 4 veces pobreza franciscana. Y creo que también un tema que fue muy importante fue la decisión de las calificadoras de pues bajar el grado de inversión en 3 aspectos: el gobierno de México, en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, y la perspectiva también de algunos bancos mexicanos que están relacionados con estas cuentas. El presidente insiste, por ejemplo, en comparar el desarrollo estabilizador con el crecimiento en el comercio exterior. Y ahí, cuando dice, se crecía a 6% en los años 60 sin necesidad de comercio, y eso lo podemos repetir ahora. Bueno, hay modelos que explican que México va a ser muy difícil que pase o que regrese a esos niveles de crecimiento. El presidente lo debe saber. El modelo de Solow, por ejemplo, se publicó 3 años después de que el presidente naciera. Entonces sí lo vio, no es algo neoliberal, lo vio en la escuela. Aquí el presidente busca decir que México va a ser una potencia con dimensión social, pero este asunto y esta apuesta que la repitió nuevamente de 2% este año y de 4% en el sexenio de crecimiento, la ha repetido, ha dicho vamos bien 139 veces. Llevamos 131 conferencias, es decir, pues prácticamente una vez en promedio. Por último, Joaquín, creo que hay un asunto nuevo que el presidente inauguró. Ahí sabemos todos los lunes el quién es quién en el precio de las gasolinas. La semana pasada, con un reportero, dijo que va a empezar el quién es quién en la impartición de justicia, y donde supuestamente los reporteros le van a llevar casos de jueces donde pues haya una decisión que pues sea polémica o controversial, y entonces el presidente va a opinar sobre este tema. Vamos a dar seguimiento a ver cómo se desarrolla y a ver si lo desarrolla. Y bueno, pues ya finalmente el número de vistas en Facebook se ha estabilizado en alrededor de 400,000, que lleva más o menos eso de las últimas 10, 12 semanas. Muy bien, pues gracias, Luis. Al contrario, gracias, Joaquín. Muy buenas tardes. Luis Estrada, sí, analista político, tu grupo de investigación. En SPIN. SPIN. Gracias. Y en lopesdoriga.com.